le ingresa un núcleo de mesodermo, una parte central de mesodermo. En este caso, ¿qué tipo de mesodermo es? ¿Cuál será? El mesodermo que se mete en esta velocidad primaria para convertirla en una secundaria. Extraembrionario, porque recuerden que esto viene de la placa coriónica, que es mesodermo extraembrionario. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, cuando ya encontramos estas tres estructuras, decimos que es una velocidad secundaria. Y ya una velocidad terciaria o definitiva es aquella en la cual el mesodermo empieza a formar capilares vellosos o capilares de la velocidad. Recuerden que los vasos sanguíneos, ¿de dónde provienen? Del mesodermo. ¿Recuerdan? Entonces, este mesodermo, cuando se empieza a vascularizar, ya hace referencia a una velocidad terciaria, una velocidad ya definitiva. ¿Listo? Bien. Aquí las vemos. Miren, esto es cito y mesodermo. Y mire ese mesodermo, ¿dónde viene? Esta es la placa coriónica. ¿Ya ven? Este es mesodermo extraembrionario. Porque el embrionario, ¿dónde está? Aquí. Entonces, este mesodermo no puede llegar hasta por acá. El que llega es el extraembrionario. ¿Ok? Bien. ¿Ya? Bien. La velocidad terciaria, que ya dijimos que es aquella que tiene sinsitio, que tiene cito y que tiene un mesodermo vascularizado, se va a conectar con el mesodermo de la placa coriónica. Ya lo vemos aquí, este mesodermo, si lo ven, a través y al pedículo de fijación para conformar así la placenta o a la futura placenta de ese embrión. Ustedes se ponen a mirar esta laminita, esto va a conformar la placenta. Mira, aquí ya la tenemos conformada. ¿Listo? Básicamente aquí vamos a ver la parte que separa el endometrio materno del corion, que recibe el nombre de cápsula citotrofoblástica externa, esta que ustedes observan aquí, que es esta misma que ustedes ven acá. Toda esta. Claro, mucho más desarrollada, mucho más gruesa, mucho más evidente a nivel del polo embrionario. Bien, entonces me dice que el citotrofoblasto penetra en el sinsitio hasta que alcance el endometrio materno y me forma la cápsula citotrofoblástica externa. Mírenla acá, esta de acá. Esta es la cápsula citotrofoblástica externa, que es la que entra en contacto directo con el endometrio. Mírenla aquí, cápsula citotrofoblástica externa. Mire que esto viene desde abajo, el cito sigue trepando, sigue subiendo, hasta que forma esa cápsula citotrofoblástica externa que conforma la parte final la parte final de la placenta. ¿Listo? Las vellosidades terciarias se siguen extendiendo desde la placa coriónica hasta la decidua basal, eso va a ser parte de la placenta, y forman un acúmulo de vellosidades que reciben el nombre de vellosidades troncales o vellosidades de anclaje. Y finalmente, hacia el día 19 o 20, el embrión queda unido a la capa trofoblástica, es decir, a esta, a través de estas vellosidades que, como está escrito acá, conforman lo que a futuro será el cordón umbilical. Vellosidades troncales o de anclaje, y el pedículo de fijación ya se empieza a convertir en una estructura más delgada, mucho más filamentosa, que es lo que va a dar origen al cordón umbilical. Entonces ahí tenemos esas estructuras. Mire que ya la velocidad terciaria, ¿qué ocurre? Mire, acá la tenemos por la velocidad de anclaje. ¿Listo? Aquí vemos vellosidades terciarias. ¿Y por qué? Porque aquí vemos vasos sanguíneos, ¿ustedes lo ven? Y todos provenientes de ese mesodermo extraembrionario. Vemos cómo el pedículo de fijación
empieza a también vascularizarse, a reducir su tamaño, su grosor mejor, y a formarse una estructura más filamentosa que va a dar origen al cordón umbilical. Y hacia el lado derecho de esta lámina vemos cómo esa vellosidad terciaria, miren qué características tienen. Tienen una capilaridad, un núcleo de capilarización mucho más maduro, es decir, ya se identifica incluso un extremo arterial en unión con un extremo venoso y que están unidos a los capilares que están también desarrollándose sobre la placa coriónica. Entonces, esta vellosidad de anclaje o vellosidad terciaria definitiva ya se ancla, de ahí viene su nombre, se ancla a la vellosidad, a los vasos sanguíneos, de la placa coriónica. Y entonces vemos que ya ese es un pedículo de fijación que se está transformando en un cordón umbilical. Bien, ¿hasta allá alguna pregunta? Hasta ahí dejamos lo que tiene que ver con la tercera semana como característica importante. Y empezamos la cuarta semana. La cuarta semana está incluida dentro de un periodo de 4 semanas adicionales que recibe el nombre de morfogénesis. No se separa, digámoslo así, porque es que muchos de los eventos que ocurren aquí van a dar como origen la formación definitiva de las estructuras y los tejidos del embrión. De igual manera, el periodo de morfogénesis u organogénesis es uno de los periodos más vulnerables que tiene el embrión, porque va a ser más susceptible a los factores teratogénicos. No quiere decir, ahorita se viene, que en el resto del periodo de desarrollo embrionario no sea susceptible a los factores ambientales, claro que sí, pero su intensidad o su porcentaje de que se presenten malformaciones congénitas es menor. Es aquí donde más efecto teratogénico tiene el alcohol, la exposición a radiaciones ionizantes, el consumo de sustancias alucinógenas, el consumo de tabaco, etcétera, etcétera. ¿Señor? Sí, todos los factores. Teratogénico es cualquier factor que produzca una malformación genética o malformación del embrión. Pueden ser ambientales o pueden ser nutricionales, igual terminan siendo ambientales a la posta. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta, oiga, la cuarta semana apenas llevamos un mes de embarazo y muy probablemente la mamá no sabe, está esperando que le llegue el periodo, y si se confundió con la hemorragia de implantación, seguimos, y ya en la segunda dicen, oiga, no me llegó, entonces sí estaba embarazada, y siguió tomando. Bueno, eso no aplica para ustedes, no mataba, pero para muchas de nuestras mujeres seguimos exponiéndonos a radiaciones, seguimos haciendo una vida común y corriente que lastimosamente la famosa vida normal es atentar con nuestra salud. Seguimos trasnochando, tomando, fumando, haciendo de todo, y sucede que ya se está gestando una vida que es muy vulnerable en este periodo a que estos factores la afecten. Bien. La fase del desarrollo embrionario, bueno, en esta parte, la primera fase que llamamos la fase de crecimiento, la segunda fase del periodo embrionario que llamamos esta, la morfogénesis u organogénesis, y la tercera fase que recibe el nombre de diferenciación, es decir, a partir de la 9ª semana o del tercer mes, lo que hacen es diferenciarse y terminar de madurarse todos los órganos y todos los tejidos que quedaron formados hasta la 8ª semana. Lo que haya quedado bien o mal formadito hasta aquí ya no se puede cambiar, ya no hay manera de poder regresar. ¿Listo? La 4ª semana tiene como característica importante, acuérdense, si en la tercera lo dejamos como un disco trilaminar, la 4ª semana es el plegamiento de ese disco trilaminar. ¿Qué significa eso? Que esa galleta Oreo
esa estructura plana de 3 capas ahora tiene o va a buscar convertirse en una estructura cilíndrica. Porque somos una estructura cilíndrica. Somos un cilindro con 4 extremidades también de forma cilíndrica. ¿Listo? Entonces ya va a tomar una forma cilíndrica. ¿Bien? ¿Cómo se produce ese plegamiento? Porque aunque uno dice que es una forma cilíndrica, no es una forma cilíndrica regular, es decir, no es igual. Un cilindro tiene las mismas dimensiones en ambos extremos. Aquí vamos a ver que el proceso de plegamiento o el proceso de crecimiento que arranca desde las paredes laterales o desde los bordes laterales va a tener un tamaño mayor hacia el extremo cefálico y un tamaño más pequeño o un diámetro más pequeño hacia el extremo caudal. ¿Listo? Entonces, el crecimiento o para que se pueda llevar a cabo ese plegamiento arranca desde las partes laterales. ¿Listo? Y vemos que ese plegamiento se va dando a nivel tanto craneal como caudal. ¿Listo? Es mayor en esa parte lateral. Y se produce una constricción en el punto donde se está uniendo a nivel ventral con el saco uterino. Entonces, si tratamos de llevar esto a una idea un poco más clara, ¿dónde tienen las hojitas de la? Permítame, Carlos Alberto. ¿Listo? Entonces, de ser una estructura de estas características, dice que se empieza a replegar desde la parte lateral. ¿Listo? Pero, aparte de que se empieza a replegar desde la parte lateral, va a tener una pequeña invaginación posterior para generar más o menos el cierre del pliegue, pero generándome una pequeña cilindro también ahí debajito. Y ese cilindro que quedó ahí debajito, como lo vamos a ver más adelante, es lo que me va a dar origen al tubo neural, el cual se va a desprender. ¿Listo? Entonces arrancamos un levantamiento, ahorita lo vamos a ver, y se va a tratar de pegar estas dos estructuras. Pero en el proceso de pliegue me genera esto. Se pegaron las dos ectodermos, ¿listo? Y por dentro me deja un pequeño cilindrito que va a ser el tubo neural. Este es del D. Este es del grupo D y del grupo C. Ahí están, C y D. ¿Alguien falta ya? ¿Ya los de aquí están? El B. ¿Alguien del B? ¿Del grupo M? Ah, los del B, ya acá, vean. Sí, decían, mire, que es biología, no es comunicación médica. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Entonces se produce esa constricción, o sea, se levanta, pero tiene que pegarse. Y ese pegue, como les decía, no es simétrico, se pega más en el centro y las extremidades, los extremos, quedan como abiertos. Esos se cierran después, pero no se cierran ahí al mismo tiempo. ¿Listo? Nosotros habíamos mencionado en la tercera semana la formación de esta estructura, la placa notocorda y la notocorda. La notocorda, decíamos que era uno de los principales factores diferenciadores para la generación de ese tubo neural. Y como les decía, pues, aunque no tenemos tiempo de revisar la embriología por sistemas, porque implicaría dedicarnos a revisar con detalle cómo es la formación del tejido neural y demás, o del músculo, del hueso, del tejido digestivo, etc. Solamente podemos ver la embriología general. Sí podemos dejar algunos elementos, más o menos unos conceptos clave, para entender que la notocorda es el sitio a partir del cual se empiezan a generar todos los factores de diferenciación para que ese tubo neural tenga las características que tiene a posterior, en la edad adulta. ¿Por qué las astas anteriores son motoras? ¿Por qué las astas posteriores son sensitivas? Eso tiene que tener alguna explicación. Y eso no puede ser al azar. ¿Listo? Y la responsable de ese tipo de diferenciaciones, usted va a encontrar, así como hay representación de las capas de la corteza cerebral, también tenemos en el nivel de la sustancia gris y la sustancia blanca medular la conformación de ciertos núcleos. ¿Listo? Entonces, eso lo genera la notocorda. Entonces, por lo menos quedémonos por ahora con ese concepto. Bien. Ese desarrollo de la notocorda y del mesodermo precordal, ¿listo?
hace que el ectodermo se engrose y conforme esta estructura que, como les decía, se empieza a replegar, que recibe el nombre de placa neural o neuroectodermo. ¿Y por qué necesitamos definirlo como neuroectodermo? Porque es que el ectodermo no solamente va a dar origen al sistema nervioso, también va a dar origen a piel, también va a dar origen a dientes, ¿listo? Entonces, no necesariamente van a ser estructuras neurológicas propiamente dicho, pero como este ectodermo sí es el que va a dar origen al tubo neural, entonces lo clasifican como neuroectodermo, para que nos quede claro y no haya confusión. ¿Listo? Ahí dice para posteriormente formar el tubo neural. Ojo, una vez se empieza a formar el neuroectodermo, inicia el proceso de neurulación. ¿Listo? El proceso de neurulación. Y como ya hemos visto, son los factores de crecimiento fibroblástico y la proteína fosfolipídica tipo 4 las responsables de esa invaginación, de ese levantamiento, digámoslo así, del ectodermo para formar el neuroectodermo o tubo neural. Igual, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, los factores noquina, cordina y folistatina van a ser determinantes para que esta expresión del tejido, o conformación mejor del tejido neural, se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Bien. A medida que la placa neural se alarga, sus bordecitos se elevan para formar una estructura que recibe el nombre de pliegues neurales. Ojo, una cosa son los pliegues neurales y otra cosa es la placa neural. El pliegue neural es el bordecito más externo de la placa neural. Ahorita lo vamos a ver en la grafiquita. ¿Listo? Y en la parte media de esa placa neural, entonces queda el surco neural. Miremoslo acá. Entonces, si ven, gracias. Perfecto, muy amables. Bueno, aquí vemos un embrión de 19 días, cómo empiezan los bordes laterales, como ya hemos visto, a levantarse y a buscar unirse en la línea media. Este es la placa neural, ¿listo? Que es neuroectodermo. Y los bordecitos que quedan aquí son los pliegues neurales. ¿Listo? Mira, aquí está. Pliegue neural, que sería este bordecito, y por dentro la placa neural. Y este doblez que se genera en su parte central recibe el nombre de surco neural. Y si podemos ver, adicionalmente, se empiezan a observar los cambios que se empiezan a generar en el mesodermo. Dijimos que el mesodermo es de color salmoncito. Miren estas estructuras que empiezan a envolver ese neuroectodermo cuando él se empieza a replegar. Me dicen que se llaman los somitas. ¿Y qué dijimos que eran los somitas? La clase pasada, aquí iba a dar origen a las vértebras. ¿Listo? Ya. Entonces, claro, cuando el neuroectodermo se empieza a cerrar para formar el tubo neural, arrastra el mesodermo que tiene aquí abajito para que de una vez lo envuelva y le conforme la vértebra. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora entiendo por qué la médula espinal va embebida, digamos así, o metida dentro de una estructura ósea. Va a servir de protección. Y a nivel del sistema nervioso igual. Todo el encéfalo, que es también producto del neuroectodermo, queda recubierto pues, por la carota, por el cráneo. ¿Listo? Entonces, de ahí vemos la utilidad, o eso no lo explica, el arrastre, digamos así. Yo me estoy doblando, pero el problema es que las dos capas están pegadas. Si esta se empieza a levantar, pues esta de abajo también se empieza a pegar, se ve arrastrada para formar en este caso los somitas. ¿Listo? Aquí todavía vemos algunos esbozos de la línea primitiva, la fosita primitiva estaría por acá. Y cuando se empiezan a fusionar, cuando se pegan, más o menos
se tiene establecido que es a lo que va a dar, o a futuro, ya cuando la criatura está bien formada, se van a empezar a cerrar esos pliegues neurales en el punto que va a corresponder a la zona cervical, que aproximadamente corresponde a la somita 4 o 5. Oiga, si los somitas dan origen a las vértebras, pues ellas tienen que estar ubicadas por debajo de las vesículas cefálicas, porque en el cráneo no hay vértebras. Las vértebras arrancan del cráneo hacia abajo. ¿Listo? Entonces, si es el cierre por donde se da a nivel cervical, quiere decir que a partir del primer somita en adelante tiene que quedar la abertura para las vesículas cefálicas, para que se forme el cráneo. Y luego ese cierre de ese pliegue neural dice que discurre de cefálico a caudal, como si tuviéramos un cierre, lo fuéramos cerrando hacia abajo, de aquí hasta abajo. ¿Listo? Formándonos, obviamente, las diferentes vértebras. Esa fusión, como yo les decía, cuando se fusionan, y se fusionan todas, me dejó ese cilindro de bajito, que es lo que nosotros denominamos el tubo neural. Y ese tubo neural tiene que separarse de ese ectodermo, porque por acá tiene que quedar piel y la médula tiene que quedar de bajito, completamente separada. Pero este ectodermo de piel tiene una función muy diferente a la que tiene el neuroectodermo de la médula. ¿Sí o no? A pesar de que tiene terminaciones sensitivas y demás, pues la piel no tiene núcleos de integración como tiene la médula, ni el sistema nervioso central, etc. ¿Okay? Bien, entonces, esa fusión, como arranca primero en la zona cervical y discurre hacia caudal, me va a dejar dos aberturas en sus extremos, que reciben el nombre de neuroporos. El anterior, que es el extremo craneal, y el posterior, que es el extremo caudal. El anterior también involucra las estructuras Del cráneo. Era que se cerraba antes. Porque uno se cierra antes y otro se cierra después. ¿Cuál se cierra antes? El neuroporo anterior, más o menos hacia el día 25. Y el neuroporo posterior se cierra aproximadamente unos 3-4 días posteriores, como hacia el día 28 aproximadamente. ¿Listo? Sí, más o menos. A ver, ya ustedes lo han revisado. ¿Sí? El neuro, a ver, ya los tiene usted, les preparó el quiz para la próxima semana, para volar en el quiz. ¿Listo? Bien. Entonces, efectivamente, mire, aquí está. El neuroporo anterior, el cierre del neuroporo anterior, día 25, cierre del neuroporo posterior, día 28, que aproximadamente se corresponde a la existencia de unos 20 somitas para el día 25 y unos 25 somitas hacia el día 28. ¿Bien? Si nosotros dijimos que el proceso de neurulación arrancó ¿cuándo? Cuando la placa neural o neuroectodermo se empieza a generar, se empieza a engrosar y a partir de allí inicia el proceso de la neurulación, cuando empezó el repliegue para unirse las dos crestas neurales. Si allí inició el proceso de neurulación, el cierre de los dos neuroporos termina el proceso de neurulación y ya queda conformado el sistema nervioso, tanto central como periférico. Vamos a ver cómo se van a diferenciar en lo que va a ser central y lo que va a ser periférico. ¿Listo? Hacia el extremo cefálico de los somitas quedará la vesícula cerebral. Primero se forman 3 vesículas primarias, luego se forman 5 vesículas secundarias, que son las que van a abrir a los 2 hemisferios cerebrales, al cerebelo, listo, a toda la protuberancia y el tálamo. Y hacia el extremo caudal, pues va a quedar la médula espinal. Entonces va a ser un estrechamiento y me va a generar como un cordón propio característico de la médula espinal. ¿Listo? Finalmente, las células del borde lateral o de la cresta del neuroectodermo empiezan a separarse y a formar unas células particulares que reciben el nombre de mesénquimos. Desde el punto de vista histológico, que ustedes son histólogos,
¿Qué es el mesénquima? ¿Qué han visto que es el mesénquima? Así se los he definido. Me dice que el mesénquima es un tejido conectivo, listo, embrionario, pero de organización laxa, listo, independiente de la capa germinativa de la cual provenga. Es decir, ¿el ectodermo tiene mesénquima? Sí, señor. ¿Listo? El mesodermo también y el endodermo también. ¿Qué estructura, señor? ¿Perdón? Ah, bueno, perfecto, muy bien, ya estamos hablando. ¿Listo? ¿Qué estructuras mesenquimatosas pudiesen darse a nivel del sistema nervioso central? ¿O en el ectodermo? ¿O en el mesodermo? ¿O en el endodermo? Pero vemos acá el ectodermo que estamos tratando de un tejido laxo o una serie de células del tejido nervioso que de una u otra manera no son o no cumplen la función neurológica. ¿Qué células tenemos nosotros en el sistema nervioso central que no sean neuronas? Las neuroglias, ¿listo? Los astrocitos, todas estas estructuras, ¿de dónde han provenido si no son netamente nerviosas, propiamente dicho? Cumplen una función de sostén, cumplen una función de sostenimiento, de alimentación hacia las neuronas, son mesénquimas que se generan en el ectodermo, y así encontraremos en el mesodermo, y así encontraremos en el endodermo. ¿Listo? Eso es mesénquima. Y a veces, como les digo aquí, no la confundan con mesodermo, pareciera que sonara igual. No, el mesodermo es una capa embrionaria, una capa germinativa ya establecida. ¿Bien? Bueno. Aquí vemos en esta laminita cómo se empezaron a cerrar los somitas. Miren que por dentro me va generando el tubo neural, una estructura cilíndrica, obviamente mucho más amplia en el extremo cefálico, mucho más estrecha en el extremo caudal, neuroporo anterior, neuroporo posterior. Miren ya cómo se están generando aquí los cierres. Aquí seguimos con el neuroporo posterior, neuroporo anterior, y miren, a nivel del mesodermo se están generando, acá nos muestra la lámina, el esbozo pericárdico y todas las demás estructuras de cuello y parte superior del tórax. ¿Listo? Y aquí a nivel abdominal también se estarán, pero pues como les digo, nosotros los vamos revisando pues, capa por capa para poder medio entenderlos. Bien. Aquí vemos esta vista de un embrión de 14 somitas. Dice que más o menos alrededor de los 25 días dijimos que se cerraba el neuroporo anterior. Mire, esa vesícula grandota ya se conformó, se cerró por completo. El neuroporo posterior sigue todavía abierto, ya hacia los días 28, entonces se cierra el neuroporo posterior, obviamente el anterior ya ha estado cerrado. Miremos que también las estructuras del saco vitelino están consolidándose para ser introducidas, y ya más o menos vemos acá cómo este pedículo de fijación, está conformado por estructuras que todavía hacen parte del saco vitelino, del alantoides, pero propiamente del cordón umbilical. Y vemos que se empieza a generar una pequeña flexión anterior. Aquí tendremos las estructuras o el extremo cefálico, vemos la placoda del cristalino, la placoda óptica, las estructuras que van a dar origen a los arcofaringeos, o de los arcofaringeos, que son todas las estructuras de la cara anterior, el cuello y la boca. Y miren, aquí ya están adelantándonos una cresta de una extremidad. ¿Listo? Ya más adelantico revisaremos bien. Pero ya pues esto sí les parece humano, ¿sí? Parece un caballo de mar. No parece un caballo de mar, un hipocampo, ¿listo? Pero bueno, alguien dice, no, pues es clara la forma humana, y yo no sé cuál, pero vaya le falta. De pronto, con bastante imaginación, sí tiene. Bien. En esta lámina les quiero mencionar que una vez, miren el levantamiento lateral que se generaba en el ectodermo, me formaba las crestas neurales, que son los bordecitos. Aquí quedaba la placa neural,
Y mire cómo cuando se cierran, ella se desprende para formar el tubo neural. Pero estos bordes superiores que ven aquí en azul más clarito, que corresponden a lo que denominamos nosotros cresta neural, van a tener un trabajo, o van a tener una función, una actividad bien interesante. Ellos se van a desprender del tubo neural y, como ustedes pueden ver aquí en esta lámina, van a migrar en dos direcciones. Una dirección posterior o una dirección dorsal que se va a fusionar con la dermis, o se va a meter dentro de la dermis. Mire, aquí quedó ectodermo. ¿Listo? Y se desprendió una parte del ectodermo, pero que recibe el nombre de ¿qué? Neuroectodermo, porque es el que me va a dar origen a este tubo neural. Y el borde superior, que es el los ejes neurales, se desprende para generar otras estructuras neurológicas del sistema simpático y parasimpático y dejar ya conformado lo que va a ser el tubo neural. Entonces nos dice, mire, hay una vía dorsal a través de la dermis, dentro del proceso de migración, mediante la cual ingresan a este ectodermo, ¿listo? Y a través de los orificios de la lámina basal van a formar melanocitos y folículos pilosos. ¿Listo? Para nosotros tenemos sensibilidad en los folículos pilosos. No sé si se han dado cuenta. De pronto no tenemos tanto pelo, pero los animales sí. ¿Listo? Los gatos tienen aquí una gran cantidad de estructuras que uno cree que es pelo, pero para ellos es sensibilidad. Los bigoticos, ¿para qué son? Para detectar la temperatura de la comida. Entonces, no, pues son los pelos, no, pero esos pelos tienen estructuras neurológicas que les llevan información. Es producto que pues, ellos también tienen un proceso, obviamente no tan elaborado, pero muy similar, de estas crestas neurales. ¿Listo? Y usted, a pesar de que el tejido del pelo es tejido queratinizado, cuando se lo tocan, usted lo siente. ¿Listo? Entonces, efectivamente, a pesar de que es un tejido que dijéramos nosotros no tiene las mismas características como la piel, sí tiene propiedades sensitivas. Es en virtud de que dentro de la piel y los folículos pilosos hay terminaciones o hay estructuras neurológicas que han provenido de estas crestas neurales. Y la otra parte de esas estructuras tienen una migración anterior o ventral. ¿Listo? Y van a atravesar toda la parte media del somita y se van a convertir en los ganglios sensitivos, ¿listo? Los ganglios simpáticos, que nosotros encontramos toda la cadena simpática que ustedes dan cuenta es paralela a la médula espinal. También todas las ganglios preaórticos, todos los ganglios de las crestas neurales, de las glándulas suprarrenales y los ganglios entéricos a nivel. Recuerden ustedes, el sistema digestivo tiene otro cerebro, tiene incluso hasta más neuronas. ¿Listo? Tiene un sistema nervioso completamente autónomo que se encarga de regularlo. Y miren aquí, y por eso les digo, miren, esta capita que es endodermo, que es el revestimiento del tubo digestivo y del tracto respiratorio. Por eso les decía yo, ¿cuándo va a desaparecer? El saco vitelino tiene que introducirse dentro de la cavidad abdominal y dentro de la cavidad torácica. Bueno, de ahí ya no hay más nada que revisar. Aquí vemos una grafiquita que nos muestra la migración. Si ustedes se dan cuenta, los ojos quedan anterior y es un órgano de los sentidos, la nariz, el gusto, ¿no? Entonces, incluso son las zonas más sensitivas que tenemos nosotros. Están en la cara anterior, los labios, una gran sensibilidad, ¿listo? Y eso proviene de los pliegues neurales, que han migrado desde posterior hacia anterior. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos en la cara anterior, que casi que no deberíamos tener, salvo en la cara, en el resto del cuerpo no tenemos ningún otro órgano de los sentidos. Precisamente por esa migración que se ha dado de posterior hacia anterior. Entonces tenemos gusto, olfato y el oído, que también pues obviamente ha quedado lateral. Entonces esta
la minita que ustedes la encuentran ahí en su texto, lo que nos muestra son pues, las vías migratorias de las células de la cresta neural en la región de la cabeza. Y nos dice, mire, estas células abandonan las crestas de los pliegues neurales antes de que se cierre el tubo y migran para crear estructuras de la cara y del cuello, que son estas que ustedes ven acá. ¿Listo? Primero a 6 y 5 a 7 arcos carenos. Bien, esta tablita que le encuentran ustedes ahí en su texto, la tabla 6.1, nos muestra cuáles son los derivados de la cresta neural. Algunos de los más importantes tenemos tejido conectivo y huesos de la cara y cráneo. ¿Listo? Pues esperen. Hueso derivado de tejido neural. Ya vamos a mirar por qué. Porque se supone que el hueso es mesodermo, músculo, ¿sí o no? Pero, ¿cómo? Dientes, ¿listo? Vamos a mirar más adelante por qué cuando revisemos la parte del cráneo vamos a ver un neurocráneo. ¿Cómo así? Un neurocráneo. Espere, ¿de dónde ha surgido la hipófisis? Que es un elemento también nervioso, neurológico. Entonces, cuando hablamos de neurocráneo es porque esa porción del cráneo ha provenido de la cresta neural. Y para respetar, digamos así, esa procedencia de esta estructura, entonces por eso huesos de la cara y del cráneo pueden provenir de esta estructura, que incluso es lo que va a definirnos si el hueso es bien plano o es un hueso muy tortuoso. Ustedes se dan cuenta el cráneo, en su parte externa, pues hueso plano, pero en la base del cráneo sí encontramos un hueso con mucha formación, con muchas espículas que no es tan regular. Bien, entonces, ganglios de los nervios craneales, ya lo hemos visto, células serias, glándulas tiroides, tabique troncoconal del corazón, odontoblastos, a partir de los cuales son dientes, ¿listo? Porque han migrado hacia la cara anterior, dermis de cara y cuello, ganglios espinales de la raíz dorsal, todos los ganglios de la raíz o de las cadenas simpáticas, los ganglios preaórticos, los simpáticos y parasimpáticos, principalmente pues, a nivel del tubo digestivo, médula suprarrenal, la médula suprarrenal que produce adrenalina, ¿listo? Puro sistema nervioso cuando tenemos una impresión, células de Schwann, ¿qué son las células de Schwann? Los que envuelven, ¿listo? Esas vainas de mielina que envuelven los nervios. Vea, células de la glía, ya la habíamos comentado, meninges, melanocitos y células del músculo liso para los vasos sanguíneos de cada hipocéfalo, a pesar de que el revestimiento de vasos sanguíneos en algunas otras partes del cuerpo va a provenir del endodermo. Bien. Del ectodermo, ya no tanto de las pliegues neurales, sino del ectodermo en general, ya habíamos mencionado algunas cosas. Derivan todos los órganos de los sentidos y de las estructuras que mantienen en contacto con el mundo exterior, sistema nervioso central, periférico, órganos de los sentidos, pelo, uñas, epidermis, glándulas subcutáneas, glándulas mamarias, hipófisis y los dientes. ¿Listo? Como derivados del ectodermo. Bien. Algunos defectos que se pueden presentar en el cierre del tubo neural, ya los habíamos mencionado, aquí lo volvemos a traer a colación para mencionar que las anencefalias, cuando hay una inadecuada desarrollo de las vesículas cerebrales definitivas o secundarias, que no se forma alguno de los hemisferios o no se forma de pronto cerebelo, es por un defecto del cierre del tubo neural, principalmente el neuropolo anterior. Dijimos que era el cefálico. Mientras que las espinas bífidas son defectos que se producen en el cierre a nivel de la parte caudal del tubo neural, que casi siempre pues, es el neuropolo posterior. De eso no olvidemos el ácido fólico para que promueva la producción de folistatina, la nogina y la cortina, que son los tres elementos, los tres factores que garantizan un adecuado desarrollo de ese tubo neural. Bien, miremos algunas estructuras del mesodermo. Como yo les decía, mire el fenómeno que está ocurriendo en el ectodermo y cómo a nivel del mesodermo pues también se ve
que se arrastra, una estructura y que está completamente adherida, pues cualquier cambio que ocurra a nivel del ectodermo, pues también va a afectar al mesodermo. Y vemos cómo el mesodermo lo habíamos definido en 3 porciones. El cercano aquí a la notocorda, que ya incluso en este caso es el cercano al tubo neural, que va a recibir el nombre de mesodermo paraxial, y es a partir del cual, mírenlo aquí, mesodermo paraxial, cómo sigue creciendo, engrosando, va a formar melosomitas. ¿Listo? El mesodermo lateral, que es el que va a quedar aquí en esta parte bien externa, mírenlo acá, acá lo vemos, mesodermo lateral, que va a entrar en contacto con el mesodermo extraembrionario, mírenlo acá, ¿sí lo ven? Y el punto intermedio, que es el mesodermo intermedio, ¿ok? Que es el que va a conectar este paraxial con el lateral. Nos interesa hacer mención acá del mesodermo de la placa lateral, que dependiendo, si usted se da cuenta, este mesodermo lateral que está aquí toma 2 vías. Una que va a recubrir el saco amniótico y la lámina de abajo que va a recubrir el saco vitelino. ¿Listo? El que recubre el saco amniótico recibe el nombre de somático o parietal, y el que va a recubrir el saco vitelino recibe el nombre de esplácnico o visceral. Y entonces yo aquí les pregunto, si ustedes ya revisaron tórax o abdomen, pues de pronto, no sé si recuerdan que para que funcione bien la fisiología respiratoria, el tórax, en unión con los pulmones, se garantiza la unión gracias a la presencia de 2 estructuras de tejido seroso que reciben el nombre de pleuras. ¿Listo? Y esas 2 pleuras, una recibe el nombre de pleura parietal y otra de pleura visceral. Parietal es la que está recubriendo la cara interna de la cavidad, en este caso la reja costal o el abdomen, y la pleura visceral, que es la que está adherida al órgano, ¿listo? A la víscera. Entonces, ese nombre proviene de acá, ¿listo? El mesodermo somático o parietal es el que va a dar origen o a los peritoneos o a las pleuras parietales, y el esplácnico visceral a los peritoneos o a las pleuras viscerales. ¿Listo? Aquí mismo ya podemos estar observando cómo empieza el proceso de desaparición del saco vitelino. Miren cómo se empieza a estrechar, y esto, como yo les decía, tiene que incorporarse. Y si ustedes recuerdan esta lámina, ¿qué quedó aquí? Este endodermo, que el saco vitelino, una vez se invagina todo, me genera el tubo digestivo, tanto a nivel de tórax, a nivel de abdomen, ¿listo? Más otras estructuras, obviamente. Pero mire que desaparece y queda embebido, queda incrustado o interiorizado en la cavidad abdominal. Se cierra la cara anterior del cuerpo, en este caso el tórax y el abdomen, y mire lo que está haciendo el saco vitelino. Está yéndose hacia adelante para cerrarse y al final quedar yo envuelto solamente en saco amniótico, que es al final como terminamos naciendo. Entonces, sí quedó claro cómo es entonces que después de tener un saco amniótico y un saco vitelino, terminamos solamente siendo envueltos por sacos amnióticos. ¿Listo? Bien. Amniótico es el de arriba, ¿cierto? Sí, señor, este acá. Y este es el vitelino. O sea que lo recubre o qué hace. Lo recubre por completo. Esto tiene que desaparecer. Exactamente. Y se mete aquí. Y el mesodermo, junto con parte del ectodermo, cierra la parte posterior. Miren, cuando esto empieza a adelantarse, el ectodermo que viene de arriba termina de cerrarse y esta parte termina de cerrarse anterior.
Entonces, ¿qué queda? Un cilindro recubierto completamente de ectodermo. Este endodermo que conformaba el saco viterino colapsado en su cama, en su cavidad abdominal, y el líquido que estaba circundando, ¿cuál es? El de la cavidad. ¿Listo? Bien. Que a veces uno dice, escucha, yo me perdí y el saco viterino ponte a pasote. A veces no es fácil. A mí me tomó, cuando yo estaba con usted, oye, hermano, el saco viterino yo nunca supe cómo carajo desapareció. Yo veía que eran dos cavidades, pero pues a veces no le explicaban a uno muy bien y no entendía uno esas cosas. Yo me he embolatado, puede volver un poquito, por favor. Sí, señor. ¿Qué corte es? ¿Este corte qué será? Un corte transversal. ¿Viste? Ya. Mira el cilindro que estamos Sí. formando. Ya. ¿Y lo ven? Ya se está formando el cilindro. ¿Listo? ¿A qué nivel será? Esto puede ser a nivel abdominal, muy probablemente hacia este lado estará el extremo cefálico y más para abajo el extremo caudal. ¿Listo? Bien. Bueno, seguimos. Esta laminita nos muestra alguna correlación que existe en cuanto al número de somitas con la edad gestacional. Más o menos al mes de gestación ya tenemos todos los somitas, que son las estructuras a partir de las cuales se va a llevar a cabo la formación de la grasa. Más o menos hacia los 30 días, dice acá, una edad aproximada. Si no sabemos la edad gestacional y podemos hacer un conteo del número de somitas que tiene el embrión, pues a los 30 días debemos encontrar unos 34, 35 somitas. Bien, para terminar, entonces vamos a dejar aquí establecidos algunos elementos, y es que los somitas, hablando propiamente de los somitas, que son mesodermos embrionario, al comenzar la cuarta semana van cambiando de posición para circundar el tubo neural y la notocorda. Cuando empieza ese proceso de circundar, de envolvimiento, de circundar el tubo neural y la notocorda, forman una estructura que recibe el nombre de esclerotoma. ¿Y qué es el esclerotoma? Es aquel tejido a partir del cual se van a dar origen a las vértebras y las costillas, es decir, a todo el componente óseo. Pero adicionalmente, si ustedes miran, la columna vertebral no es solamente las vértebras. ¿Qué más hay en la columna vertebral? Se articulan costillas, hay músculos, ¿listo? Toda esta serie de estructuras que de una u otra manera también tienen que provenir del mesodermo, ¿listo? De ese esclerotoma, o las células que quedan ubicadas en el borde dorsomedial, bien atrás y echando hacia el centro, y ventrolateral, bien adelante y echando hacia un lado, ¿listo? Entonces, en estos dos extremos, las células de esos dos extremos van a dar origen a las células musculares. Todas las células musculares que van a darle el sostén tanto a la columna como a las costillas. ¿Listo? Mientras que las que quedan en ese punto medio van a dar origen al dermatoma. ¿Y qué es el dermatoma? Del esclerotoma. ¿Y qué es el dermatoma? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Ah? ¿Qué es el dermatoma? ¿No lo han visto todavía? En la próxima clase lo veré. El dermatoma, muchachos, es la representación topográfica que existe a nivel de las diferentes partes del cuerpo de las raíces celulares. ¿Cómo? Claro. Pregunto, ¿ustedes en la mano tienen representación del nervio mediano? ¿No has visto eso? Por eso, esta posición, ya debieron haberla visto, si no hay neuroanatomía, es neurología. Esta es la posición del predicador. ¿Listo? A Jesús siempre decían, Jesús tiene lesión del nervio mediano porque siempre lo monta en esta posición.
Esta extensión, es decir, cuando yo no puedo flexionar los 3 primeros dedos, es porque hay una lesión del nervio mediano. Y el nervio mediano es originario a nivel del plexo braquial. ¿Listo? Durante el proceso de migración y de formación de las extremidades, este esclerotoma arrastra tejido de esas raíces nerviosas o medulares para inervar. Y no solamente es el componente sensitivo, sino también el componente motor. ¿Listo? Entonces se lesiona la médula, pierde movimiento o sensibilidad de la extremidad. A nivel lumbosaco, entonces el miembro inferior. ¿Listo? En virtud a ese proceso. Porque de allí se están formando los dermatomas, es decir, el componente neurológico de cada una de las raíces medulares. Es decir, en resumen, cada somita, estamos hablando de ellos, está en la capacidad de formar su propio esclerotoma, que es lo que dijimos que da origen a vértebras y costilla, es decir, el componente tendinoso, cartilaginoso y óseo. Su propio miotoma, que entonces es aquel que da original músculo, y su propio dermatoma, que es el que integra la dermis del espacio. Por eso cuando ustedes hagan el examen neurológico y por alguna razón en alguna extremidad no hay sensibilidad o no hay motricidad o movimiento, ustedes pueden decir está comprometida tal raíz, C1, C3, C4, C5. ¿Y de dónde concluye eso? Porque esas raíces durante el proceso de desarrollo embriológico han migrado y han generado su representación topográfica en las diferentes partes, tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. A nivel toracolumbar, estas sí son completamente perpendiculares, siguen todos los nervios intercostales, entonces sí van a ser creo que más adelante lo tengo por acá. Miren, ¿ya han visto esta lámina? Bueno, ahí les voy adelantando más adelante. Miren, por ejemplo, por qué en la parte posterior estamos hablando de las últimas raíces cervicales, porque es la representación topográfica que tiene. ¿Listo? C5, C6, C7, C8. ¿Listo? Entonces, estos son los dermatomas que pues ustedes de pronto en neuroanatomía profundizan un poco más. ¿Listo, muchachos? Tenemos hasta ahí para quedar igual con el otro grupo. ¿Preguntas? La próxima semana.